Buenos días, buenas tardes, sean todos bienvenidos a este estudio bíblico. Vamos a tener un estudio bien bonito, maravilloso en este día, un estudio profundo, escudriñando las escrituras para ver cómo el evangelio es revelado a través del arco iris. El estudio de esta tarde se titula El evangelio del arco iris. Nosotros sabemos que el arco iris fue un pacto de Dios dado a Noé después del diluvio como promesa de que él ya no iba a destruir el mundo por medio del agua. Pero primeramente quiero ver qué es lo que es el arco iris, disculpen, cómo se forma un arco iris cuando llueve. Un arco iris es una banda luminosa con forma de arco que presenta los colores del espectro solar y aparece a veces en el cielo debido a la refracción y reflexión de la luz del sol en las gotas de lluvia. Los colores son rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta o morado. El arco iris se forma cuando llueve. Los rayos o luz del sol, el cual es color blanco, entra en el agua en diferentes ángulos y cada ángulo da o enseña su color y da 7 colores diferentes. El sol se ve amarillo porque el rojo, el naranja y el amarillo tienen ondas más largas. Y el amarillo es el que se ve en el sol por la posición en la atmósfera. Los colores azul, índigo y morado tienen ondas más cortas y son dispersados por la atmósfera al chocar con gases y partículas pequeñas como ceniza, carbón, polvo, polen y agua, las cuales son livianas y están suspendidas en el aire. Como el azul es el color más activo que el índigo y morado, los cuales tienen las ondas más cortas, es por eso que el cielo y el mar se ven azul. Hay veces que el cielo se puede ver morado y esto depende del ángulo en donde chocan los colores con ondas cortas, el azul, índigo y morado. ¿Qué es un arco iris? La definición del arco es porción de línea curva, especialmente de una circunferencia, y iris quiere decir color. Entonces, un arco iris es un círculo y se puede ver cuando llueve, a veces se ve, pero si estuviésemos nosotros en el espacio, se ve perfectamente como un círculo. Hoy vamos a ver que es una parábola de enseñanza sobre otras enseñanzas de este evangelio del arco iris. Antes de entrar a la lectura, la cual vamos a tener muchísima lectura para escudriñar bien la palabra de Dios, quiero decir esto: el evangelio es de dos partes. El evangelio es primeramente lo que Dios ha hecho por el hombre y luego lo que el hombre tiene que hacer para con Dios. Eso es lo que vamos a aprender hoy mediante los colores bellos, maravillosos, preciosos, adorables, fantásticos que se encuentran en el arco iris, los cuales vienen de los rayos del sol en la lluvia por medio del sol blanco.
Vamos entonces a empezar a ir al capítulo 9 de Génesis y quiero leer de los versículos 8 al 17. Génesis 9, 8 al 17. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Primeramente, el arco iris es el pacto que Dios hizo con Noé y sus hijos. Veamos otra vez a los versículos 8 y 9. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. En el versículo 13 dice: mi arco. Este arco iris es de Dios. A él le pertenece. Existen muchos hombres hoy en día que han secuestrado y violado la belleza de este arco iris. Se burlan de Dios y con su orgullo desnudan la belleza del pacto divino que Dios estableció para con el hombre. Espero que después de esta lección y de esta enseñanza profunda se arrepientan y regresen el arco iris a su dueño, a nuestro Creador, el Dios Altísimo, y encuentren refugio en él. En los versículos 14 y 16 dice lo siguiente: Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dice, y me acordaré. No quiere decir que Dios tiene que recordarlo como que se le haya olvidado a él. Simplemente esto quiere decir que él es fiel a su promesa. Él es fiel a su pacto. Él no necesita, como nosotros, que se nos olvida alguna cosa y luego se nos recuerda y decimos: oh, pues sí, cierto. No. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Y a Él no se le olvida absolutamente nada. Sino que cuando Él dice en su palabra: me recordaré, entonces simplemente es una forma de decir que Él será fiel a su promesa, a su pacto. Lo que quiero también es que notemos nosotros que las nubes son una metáfora para dar énfasis y belleza al lenguaje bíblico en otras partes de la Biblia. Vamos a Mateo 24. Mateo 24,
Y vamos a ir al versículo 30. Mateo 24, 30. Fíjense ustedes que esta enseñanza en Mateo 24, 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí parece que está hablando del fin del mundo, pero no, es una forma de lenguaje donde se da énfasis usando el evento del diluvio para que nosotros pongamos atención y que estemos preparados a su palabra. Aquí en Mateo 24, de los versículos 1 al 33, está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Si usted lee el versículo 34, ahí mismo en Mateo 24, dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces pasó en esa generación. Entonces es muy importante cuando estudiemos nosotros la palabra de Dios, especialmente este lenguaje profético, de leer el contexto, porque contestó aquí nuestro Señor Jesucristo hasta el versículo 33, empezando en el capítulo 24, de las preguntas que se le hicieron al principio del capítulo. Entonces, aquí, esta enseñanza del diluvio, el venir en las nubes, es simplemente una metáfora para dar énfasis y belleza al lenguaje bíblico. En los días de Noé, pues literalmente causaron la destrucción del mundo. Pero como digo, en sentido simbólico es para hacernos pensar de juicio. Vamos a otros textos en Revelación 1:7. Revelación 1:7. Es importante escudriñar la palabra para que nosotros lleguemos al pleno conocimiento de la verdad. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí no está hablando del fin del mundo. ¿Por qué no está hablando del fin del mundo? Porque el contexto, otra vez, en los versículos 1 y 3, y también allá a lo último en el capítulo 22, los versículos 6, 10, 12 y 20, nos dicen que estas cosas de este libro de Revelación iban a suceder pronto. Fíjense el versículo 1 y 3 de este mismo capítulo 1 de Revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que han visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces el 1 dice, estas cosas deben suceder pronto. Y luego aquí en el 3 dice, porque el tiempo está cerca. Y lo bonito de aquí, de este versículo 3, que dice las palabras maravillosas que el Hijo de Dios siempre quiere escuchar. Dice: bienaventurado, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en estas que en ellas están escritas. Entonces vamos a ver otro ejemplo. Aquí mismo, 14:14. Revelación 14:14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces nosotros
estamos viendo que cuando la palabra de Dios nos dice que viene el Señor o el Altísimo o el Hijo de Dios en una nube, entonces es una representación de que va a haber juicio. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que no es el fin del mundo? Porque desde luego que en el fin del mundo también va a venir en esa nube. Y eso nos dice nosotros en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, de los versículos 14 al 17. Usted puede leer esto. Pero porque nos da un periodo de tiempo, tanto en Mateo 24, 34, así como todo este libro de Revelación, al principio y al fin del libro mencionado. Vamos a ir a otro ejemplo en Daniel 7:13. Vaya a Daniel, porque tanto está en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de Dios. Esta profecía de Daniel 7:13 fue cumplida en Hechos capítulo 2, cuando se estableció el reino, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El mismo reino que Daniel profetizó en el capítulo 2, versículo 44. Entonces, ya nos estamos dando cuenta, y quiero que ustedes se den cuenta de que cuando miren esta escritura, debemos de mirar el contexto y poner atención de qué está hablando, para entonces asegurarnos nosotros de que estamos trazando bien la palabra de Dios, y luego no hacer nosotros y deshacer con la palabra de Dios, porque es divina, porque es santa, hay que respetarla, hay que saberla trazar. Bueno, vayamos pues entonces a tres referencias del arco iris en la Biblia con relación de la gloria de Dios. Aquí miramos cuando se estableció el arco iris en el capítulo 9 de Génesis. Pero vamos a ver tres referencias más en la Biblia donde también encontramos esta palabra arco iris. Primeramente vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, allá atrásito de Daniel. Ezequiel capítulo 1, vamos a ver el versículo 28. Dice: ¿cómo parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve? Así era el parecer de resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, ¿qué está dando? La semejanza en ese arco iris, la gloria de Dios. Vamos a ir otra vez al libro donde estábamos, en Revelación, capítulo 4, versículos 2 y 3. 4, 2 y 3. Dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí Juan describe la belleza que rodea el trono de Dios. Y luego, la tercera referencia está en el capítulo 10, versículo 1. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. En la Biblia hay una conexión directa del arco iris con el poder de la gloria de Dios. En el versículo 12, acá en la lectura en el
capítulo 9 de Génesis, nos dice lo siguiente. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Es un recordatorio para todas las generaciones. Al ver un arco iris hay que glorificar a Dios, pues en Él confiamos siempre, porque Él cumple lo que promete. En el lenguaje poético del Antiguo Testamento, el arco iris representa la fuerza y poder de Dios. Vamos a ir a Génesis 49, 24. Génesis 49, 24. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Vamos ahora a Job 29, 20. Job 29, 20. Dice, mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Y también cuando nosotros miramos y leemos quebrar el arco del enemigo, significa destruir sus fuerzas. Vamos a Jeremías 49, 35. Jeremías 49, 35. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Y luego vayamos nosotros al libro de Oseas. El libro de Oseas, que está después de Daniel, en el capítulo 1, versículo 5, dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. El arco o el arca también es refugio, seguridad, amparo y fortaleza. Primeramente lo vimos en el diluvio, que fueron salvos, encontraron ese refugio. Pero vamos a leer otros textos. Salmo 46, 1. Salmo 46, 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vayamos, Salmo 61, 3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Capítulo 62, del 7 al 8. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Nuestra alma encuentra descanso en Dios y solamente en Él. El nombre Noé significa descanso, que también podemos decir refugio y también paz, pero Noé significa descanso. Vamos a ver que Noé y su familia fueron salvos del diluvio por la obediencia a la palabra de Dios. El Evangelio es lo que Dios hizo por el hombre, y el hombre, a través de la obediencia a su palabra, es donde se hace el círculo perfecto de la maravillosa luz del sol para formar
ese arco iris. Y es lo que vamos y estamos aprendiendo en este día. Vayamos ahora a Génesis capítulo 6. Vamos a leer primeramente el versículo 8. Génesis 6, 8. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué Noé halló gracia ante los ojos de Dios? Vamos a leer ahora de los versículos 18 al 22. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y luego dice el 22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Obedeció Noé porque creó en la promesa de su palabra. Eso es la fe. Vamos ahora a Hebreos 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Hablando de Noé, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces Noé, por la fe, construyó el arca para salvarse de la justicia de Dios. En su obediencia a la palabra de Dios, obró la gracia de Dios mediante su misericordia. Y en esa obediencia, Noé descansó. Noé tuvo paz. Vamos a Romanos 5:1. Entendiendo esta explicación breve que les acaba de dar, entonces, si vamos a Romanos 5:1, vamos a entender nosotros lo que es la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es justo. En el día del diluvio, Él hizo su justicia. Pero los que obedecieron a Dios, en este caso Noé y su familia, sus 3 hijos, la esposa de Noé y las esposas de sus hijos, un total de 8 personas, fueron los únicos que obedecieron al meterse al arca. Y la justicia de Dios se hizo en ese diluvio. Pero los que no obedecieron se ahogaron. Pero los que obedecieron se salvaron. Entonces, nosotros estamos mirando aquí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué medio se salvaron ellos? Por medio de la obediencia a su palabra, en donde obra la fe, mediante la misericordia de nuestro Señor, para la salvación. Entonces, con esto en mente, podemos ahora entender lo que dice Efesios 2:8. La palabra de Dios es muy bonita. Hay que nomás aprender a trazarla bien para entenderla. Es maravillosa. Dios quiere que nosotros nos salvemos. Pero hay que hacer nuestra parte y un poquito de esfuerzo para que la podamos entender. Fíjese lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Somos salvos por la gracia, pero mediante la fe. Y por esa fe, Noé construyó, o sea, obedeció los mandamientos de Dios, para que entonces, en esos mandamientos, la gracia de Dios obrase en los ojos de Noé, para que tuviese, tanto él como su familia, la salvación. Eso es la fe. Entonces, por eso, en Primera de Pedro, capítulo 3, dice lo siguiente. Primera de Pedro 3, 20 y 21. Vamos a ver aquí la armonía de la palabra. Qué tan bonita es la armonía, la unidad de esa palabra. Fíjense. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, vamos a ver esta enseñanza del Evangelio a través del ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo 3. Vamos a leer del 15 al 17. Fíjense ustedes. Cristo, desde luego, no tuvo él pecado. Ya lo sabemos nosotros, Hebreos 4:15. No tuvo pecado él, jamás pecó. Pero él se bautizó para dejarlo como ejemplo para con nosotros. Y fíjense, vamos a leer Mateo 3 del 15 al 17. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí nosotros vamos a ver que los versículos 15 al 17 son paralelos a Hechos 2, 36 al 38. Fíjense, vamos a Hechos 2. Hechos 2, 36 al 38. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste,